fue profesor de matemáticas de la Universidad de Glasgow en Escocia. Publicó cálculos que estimaban la edad de la Tierra. Fue conocido por haber desarrollado la escala de temperatura Kelvin. Se trata de William Thomson, o también conocido como Lord Kelvin. Fue un físico y matemático británico y destacó por sus importantes trabajos en el campo de la termodinámica y la electricidad. Saturno, me acabo de acordar que ayer estaba leyendo un libro de biología que decía que los antiguos homínidos ya podían caminar erguidos, que tenían abundante pelo y que su mandíbula era muy grande. Así es, y sus cerebros eran pequeños a diferencia de los humanos actuales. Y con el paso de millones de años surgieron diferentes homínidos, hasta finalmente conformarse el ser humano moderno. ¿Y cómo sé qué homínido se extinguió? ¿Cuándo? ¿Por qué? No sé. La respuesta en el siguiente video. Cuando se habla de evolución, es importante decir que no está orientada a un objetivo. No existe un impulso innato de hacerse más complejos o de perfeccionarse entre las especies. Los cambios que se observan cuando se comparan a las especies modernas con sus ancestros extintos son resultado de las interacciones de las especies con las condiciones ambientales de su época, y el ambiente puede cambiar drásticamente. Pregúntate, ¿qué tuvo que hacer esa especie para sobrevivir? ¿Su genética y sus habilidades estuvieron a la altura de las circunstancias? Si llegaron a nuestros días, es porque de una u otra forma lograron adaptarse, y las formas y funciones que hoy tienen son el resultado de este proceso. Pero no hay una fuerza que obligue o que impulse a un organismo para adoptar una forma en particular. Para conocer cuál fue el pasado de los seres vivos que habitan actualmente en la Tierra, la biología recurre a la paleontología o estudio de los fósiles. Sin embargo, para sorpresa de algunos expertos, se han encontrado restos de ciertas especies que no presentan cambios evolutivos durante largos periodos. A ello se le conoce como equilibrio puntual. Esto sucede porque los cambios vistosos y apreciables en los fósiles no son los únicos por los que pasa una especie. Los cambios en genes que regulan el metabolismo de una especie o que repercuten en sus hábitos y conductas no dejan huella en el registro fósil. Que el cambio no sea aparente no significa que no esté allí. Aún sin conocer de genética, Darwin dedujo los periodos en los que una especie permanece sin modificaciones. Son más largos comparados a los que están modificando los rasgos morfológicos, característicos de un animal, planta, etc. Pero una vez más, recuerda que las especies son más que su forma. Todo lo que hace que estén vivas, su metabolismo, su fisiología, los órganos y sistemas que conforman un organismo, son el resultado de la expresión de muchos genes y de su compleja regulación. Estos genes, que jamás veremos expresarse por fuera, también están sujetos a la selección natural. Los seres vivos son más que su aspecto físico, y para desenredar las ramas del árbol evolutivo, no basta con mirarlos por fuera. La genética ha avanzado en la actualidad a tal punto que muchos científicos trabajan en la genética de especiación, con la que es posible determinar cuáles genes participan en los fenómenos de especiación. Gracias a todos estos descubrimientos, la nueva meta de los taxónomos es trazar el árbol de la vida, colocando a las especies conocidas en su rama más probable, tratando de reconstruir la historia de la vida en la Tierra. Lo que se inició con la paleontología estudiando fósiles, ahora necesita herramientas como la filogenia, que es el estudio de la historia evolutiva de una o más especies, y también de la reciente sistemática molecular, que ayuda a descubrir las relaciones evolutivas entre genes. Desde 1960 se busca englobar las distintas especies en un árbol universal, del que todos forman parte, enlazados por un antecesor primitivo mayor. ¿Y cómo identifican el parentesco entre las especies? Pues analizando algo que todos los seres vivos tienen en común, el ADN y el ARN. ¡Wow, Saturno! No me imagino armar todo ese árbol con todas esas especies. Es un trabajazo. Y recuerda que se siguen descubriendo nuevas especies. Exacto, y esos cambios no se notan porque están dentro de las células y ahí empieza la evolución de las especies. Y no olvides que los seres vivos están emparentados. Y por supuesto, eso te incluye a ti con el resto de la humanidad. Porque Darwin y Wallace
Así presentaron la teoría de la evolución. Y luego se conocieron los trabajos de Mendel y la genética. Por eso sabemos que los genes son las unidades de la herencia. Como en el colegio, por ejemplo, no todos somos iguales. Nuestro ADN, nuestros genes varían y eso nos hace ser únicos, obviamente no dejando de ser la misma especie. Y eso se debe a la variación genética dentro de la misma especie. Muy bien, Isaac. Resumiendo, la teoría moderna de la evolución combina los conceptos de Darwin y Mendel gracias a la síntesis moderna. Y se escribe así: el proceso de evolución actúa sobre las poblaciones y es posible gracias a la variación individual de cada integrante de la población. Cuando las condiciones ambientales cambian, la selección natural actúa favoreciendo o disminuyendo algunas características, modificando la composición de la población en el tiempo. El proceso de especiación se da cuando estas modificaciones se acumulan y de una población se deriva una especie nueva. La especiación se da de varias formas, entre ellas la alopátrica y la simpátrica. Recuerda que el proceso de evolución no tiene una dirección o un objetivo, tampoco un plazo exacto. Se da durante millones de años de interacción entre el ambiente y los seres vivos. En el último siglo se ha utilizado la genética para resolver algunos misterios de la especiación y organizar un árbol de la vida en la que a partir de un antepasado común surgen todas las especies que conocemos a modo de ramas. Saturno, me pregunto si los seres humanos seguiremos evolucionando. ¿Cuáles serán esos cambios? ¿Nos crecerán más vellos en la piel? ¿Nuestras uñas crecerán? La evolución es la adaptación de los seres vivos a las exigencias del entorno y no se da en pocos meses o años, sino en miles o millones de años. Y cada especie tiene una manera diferente de evolución. Perfecto, clase aprendida. Por cierto, me olvidé. Hoy tengo que presentar una maqueta sobre el río Amazonas. Saturno, ¿te parece si voy corriendo, traigo mi maqueta y me das tu opinión? Estoy de acuerdo con eso, Isaac. Perfecto, Saturno. Entonces ya vengo. ¡Chao!